Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a conversar esta mañana sobre una de las temáticas más difíciles de nuestro país, sobre una situación que ha venido afectando al país desde hace ya bastante tiempo, ¿no? 14.3 homicidios diarios, motivaciones políticas, 81 muertos en 3 días, son las cifras alarmantes más o menos que se están registrando en nuestro país. Bueno, solo este dato, oiga usted, 14.3 personas fallecidas diariamente, asesinadas diariamente, le da a usted una idea de la situación, del enorme problema, del enorme reto que tiene el próximo gobierno. Pero estamos aquí con el exdirector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, y con Félix Garrizafi, el fiscal general de la República, para hablar sobre eso, hacer una valoración sobre qué es lo que ha fallado en materia de seguridad pública, por dónde debería de caminarse en esta materia, ¿no? Pero lo que sí es cierto que al cierre de este gobierno, lo que se está hablando es que muchos de estos homicidios tienen motivaciones políticas, algo que tampoco se ha podido demostrar. Digo, no hemos visto a personas presentadas y capturadas por el actual ministro Ricardo Perdomo decir, esta persona pertenece al partido A o B y se dio o hizo o cometió este asesinato el día tal, a tales horas, con motivaciones políticas. Es algo bastante difícil de comprobarlo también. Don Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, bienvenido. Muchas gracias, Romeo, por la invitación y poder participar ante la teleaudiencia de Canal 12. Don Félix, muchas gracias. Igualmente, un saludo, Romeo, Mauricio. Vamos a incorporar en breve a Yanet Aguilar del IDUCA, que está con nosotros, del Instituto de Opinión Pública, mejor dicho, de la UCA, que está con nosotros. Vamos a incorporarle en breve. Primeras impresiones, don Mauricio, motivaciones políticas. Ha habido altibajos, ¿no? 9 homicidios, 7 homicidios, ahora estamos en 14.3. Y todo parece indicar que no se descifra todavía la forma de cómo enfrentar esta ola de criminalidad y de inseguridad que está viviendo la población salvadoreña. Bueno, como usted bien lo dice, Romeo, la verdad que esto es resultado de un problema mucho mayor, de un problema de incapacidad que ha tenido este gobierno de poder enfrentar un problema a fondo en todas sus manifestaciones y desafortunadamente ahora que ocurre toda esta matanza durante el fin de semana, se empiezan a dar respuestas políticas, respuestas a la defensiva de la situación y no una respuesta concreta y técnica que debería pues de dar una orientación o una luz o una esperanza a todo el pueblo salvadoreño de que hay un proyecto, de que se está trabajando, de que se está tratando de combatir la criminalidad, sino que todo se está derivando a respuestas simples, políticas y a la defensiva, de una incapacidad que realmente hemos visto durante todos estos 5 años de trabajo de todo el sistema de seguridad. Hemos visto, creo que 3 ministros de seguridad, 3 o 4 directores de policía en los últimos años, y nunca vimos un plan concreto, sino que solo medidas simples, medidas temporales, coyunturales, y para todo respuestas políticas sobre el problema. Le pregunto, ¿ha habido en la historia más reciente un plan concreto sobre cómo enfrentar la criminalidad en nuestro país? Bueno, siempre la hubo. De hecho, me veo obligado a hablar del periodo durante el cual estuvimos, tanto el exfiscal que está aquí presente como su servidor, cuando estuve director de policía, en un esfuerzo grande que se hizo para el tema de los homicidios, que es lo que más se menciona a través de las diferentes informaciones, logramos bajarlo a 5.6. En un esfuerzo operativo y de un plan implementado durante ese periodo, pero nunca hemos visto, en los últimos años, nunca hemos visto ningún plan con objetivos, con estrategia, con acciones claras de cómo poder reducir, no solo el tema de los homicidios, sino que todo el problema que está detrás de la criminalidad. Hay extorsiones, hay desaparecidos, robo de vehículos, robo de furgones con mercadería, hay una gran cantidad de delincuencia en la calle que está sufriendo la gente, pero que no se conoce. De hecho, ayer o antier sacaban la publicación de una encuesta donde de las pequeñas empresas el 85-95% están siendo extorsionadas. Entonces, sí es un problema muy serio que tiene que ser enfrentado seriamente y como país. A ver, según los datos... Exfiscal, según los datos, hay más elementos ahora de la Policía Nacional Civil, ¿no? En el terreno. Hay más agentes que se han graduado, hay más elementos del Ejército también participando en actividades de seguridad pública. ¿Por qué entonces se da esta situación? Se supone si hay más elementos, pues territorialmente la policía tiene más cobertura. Pero
Cuando sucede esto, se da todo lo contrario, ¿no? Hay un incremento de homicidios, pareciera que la gente siente más inseguridad. Digo, es contradictorio e irónico esto de alguna manera. Lamentablemente creo que se trata de o ineficiencia o ineficacia, o sea, entendiendo bien los dos conceptos. El tema es que más allá de que los organismos represores del delito, como la policía, la fiscalía y demás, y ahora coyunturalmente el Ministerio de la Defensa, estén haciendo lo que les toca, creo que es un problema de dirección y de enfoque. Si ellos están haciendo lo que les corresponde y tienen más recursos, entonces el problema es del otro lado, es el problema de la delincuencia. Yo creo que tener los códigos penales pro delincuencia, garantistas, que obligan o que facilitan la liberación por parte del sistema judicial, tener situaciones coyunturales como la tregua o mal llamada tregua, con todo el oscurantismo que generó, yo creo que eso viene precisamente a favorecer que la delincuencia haya retomado un proceso que ahora, para mí, sí tiene, en respuesta a tu comentario inicial, sí tiene mucho coyuntura política, sí tiene un fuerte factor político. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que la transición de un gobierno a otro ha permitido, ha generado la intención de estos grupos delincuenciales tomar una posición de poder. ¿Usted coincide entonces con el ministro Perdomo? Yo coincido que sí. De que hay motivaciones políticas. Tienen que haberlas por la coyuntura que estamos viviendo. Es decir, no es posible, no estamos viviendo un periodo políticamente ordinario, sino que estamos en una transición. Y estos grupos delincuenciales están queriendo demostrar beligerancia seguramente para presionar o buscar un proceso de negociación para alguna razón. Con todo lo que se pudiera asemejar, veamos lo que pasó en la finalización del conflicto bélico. Habían mesas de diálogo, se estaban ya los procesos de paz, y fue cuando se dieron las más tremendas acciones bélicas por parte de la exguerrilla, la ofensiva final, etcétera. Fue cuando realmente hubo una presión inclusive más fuerte. Estamos viendo algo parecido. Yo estimaría de que sí, de que... ¿Están presionando estos grupos por la tregua, están presionando para retomar la tregua? Para buscar otro mecanismo que les permita sentarse con una posición un poco más fortalecida. Esa es la impresión que yo tengo. Don Mauricio. Sí, yo coincido bastante con lo que está hablando el señor ex fiscal. Sin embargo, creo que hay que retroceder un poco en el origen de esta situación, porque lo que ha sucedido es que en el caso de las maras, las maras en primer lugar tenían dos problemas básicos como fenómeno criminal. El primero es que nunca se ha hecho un estudio de este fenómeno criminal en cuanto a verlo antropológicamente, sociológicamente, psiquiatras, viendo, porque el fenómeno criminal es sumamente cruel, es muy violento, bueno, acerruchan a las mujeres, hay mucha criminalidad. Ese estudio no existe, no se ha trabajado, nadie lo ha hecho, que ese es el primer problema. El segundo problema grave es que al menos la mitad de las maras son menores de edad y la legislación es totalmente permisiva. Garantista. Es permisiva. Ahora, pero esto de la legislación y los códigos garantistas no es de este gobierno, ¿no? Comparto el tema de la tregua, pero es un problema que viene desde los gobiernos anteriores, que ha sido aprobado por legislación anteriores. Me refiero específicamente a la legislación que existe con respecto a los menores de edad, que existe la ley, antes era del menor infractor, que es totalmente válida cuando un menor ha cometido un error y hay oportunidades de rehabilitarlo, de trabajar con él, pero cuando hablamos de menores de edad que han cometido 3, 4, 5 asesinatos y que el órgano judicial no lleva récord de estos asesinatos y que cada vez que llegan a un tribunal son juzgados como por primera vez que cometen un asesinato, realmente hay que revisar esa legislación. Esto, digamos que eran dos problemas principales que hemos tenido desde que empieza este fenómeno de la mara, pero con lo que hablábamos hace un momento, hoy llegamos a un tercer problema que este gobierno le ha adicionado, que es la tregua, darles un estatus político a ellos cuando son criminales, ¿cómo es posible que se pueda estar negociando con un criminal? El tema de la guerra pues eran otro contexto, otras circunstancias, era otro fenómeno, ¿verdad? Pero este fenómeno, otra guerra, este fenómeno, darle un estatus político a las maras,
tiene como ¿En qué resultado momento, de que Mauricio, estén se le haciendo da el estas estatus cosas. político a las maras? Con la tregua, al negociar con ellos, que van a mover a los criminales, a los líderes criminales que están en penales de máxima seguridad, que los van a mover a otros centros penales donde van a Con estar custodia. con más facilidades, que salir a la televisión, entrevistas, empezar a hacer arreglos con las familias. O sea, ese es negociar con criminales. Se les vuelve protagonista ahí de se dan esta cuenta situación. ellos, ahí se dan cuenta ellos del poder que pueden tener y cómo pueden generar tantos asesinatos de un día para otro. Ya sucedió hoy en julio, que hubieron creo que 26 asesinatos y ahora esto que ha sucedido este fin de semana, realmente como sociedad no puede ser permitido y sí hay que tomar medidas que sean serias, no necesariamente represivas, sino que realmente tratar el problema en una forma Es que ese integral. es el punto, ¿no? Una cosa es cuál es la motivación que está detrás, si hay motivaciones políticas, y otra cosa es la incapacidad que se demuestra, digamos, para enfrentar esta situación, más allá de lo que esté motivando el accionar de las pandillas o de las maras o del crimen organizado, como sea. El punto es cómo es que no ha sido posible o por qué no ha sido posible enfrentarles y neutralizarle a estos grupos de maras o pandillas que están accionando o al mismo crimen organizado. Yo tengo que hacer la pausa comercial, la primera pausa, y cuando regresemos vamos a continuar desarrollando esta temática. Vamos a incorporar también, por supuesto, a Janet Aguilar, que ya está aquí con nosotros. Quiero recordarle que Janet es precisamente la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA. Volvemos a ver. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Ya está incorporada Janet Aguilar. Janet, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. De inmediato quiero conocer tu opinión sobre esto. Has estado escuchando un poco el planteamiento, mejor dicho, el exdirector de la Policía Nacional Civil y el exfiscal general de la República. Y nos íbamos haciendo una reflexión. Si tú conoces más o menos, digamos, si tienes un diagnóstico claro de cómo está la situación, de que detrás hay, por ejemplo, motivaciones políticas, de que conoces de que los revolucionarios y los sureños son los que están peleando el territorio, etcétera. Digo, cuando tú escuchas a las autoridades pareciera de que ellos tienen claro cómo está la situación, tienen una radiografía y por lo tanto pareciera más fácil enfrentar la situación. Pero se queda con la radiografía porque no se puede enfrentar la situación, no se ha enfrentado como debería de hacerse. ¿Qué, a tu juicio, Janet, está fallando en el tema de la seguridad pública y de la manera como enfrentarlo? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que reconocer que el tema de violencia y de criminalidad en el país, que no es nuevo, ¿verdad? El país viene sufriendo ciclos ininterrumpidos de violencia y criminalidad a lo largo de los últimos 20 años. Y se agudiza justamente a mediados de la década pasada, ¿verdad?, con las políticas de mano dura y super mano dura. Y luego, digamos, en el periodo de Funes hay un agravamiento, no solo en términos de la magnitud de la violencia, ¿verdad? De hecho, 2009 alcanza la tasa más alta de la década, 71 homicidios por cada 100.000 habitantes, sino también el surgimiento de nuevos patrones delictivos, una mayor capacidad de los grupos criminales de ejercer el control territorial. Pero adicionalmente a eso es importante señalar que el problema de crimen y violencia en el país no solo es un tema de pandillas. Aquí estamos frente a un entramado de actores legales e ilegales que de alguna manera a partir de esas redes generan estos niveles de violencia y de criminalidad. Estamos hablando de una fuerte presencia, por ejemplo, de crimen organizado transnacional, del cual poco se habla en este país, ¿verdad? La región, recordemos, se ha convertido en los últimos años no solo en el principal corredor de paso de la criminalidad organizada transnacional, sino también una zona de operaciones, y El Salvador no está exento de eso. Pero adicionalmente, digamos, hay un serio problema de pandillas que se ha venido agravando, sobre todo por la instrumentalización política que del tema de pandillas han hecho los gobiernos tanto los gobiernos de Arena como el gobierno actual. Esto ha generado un escenario frente al cual no ha habido capacidad de respuesta institucional, por ejemplo, para atender integralmente el tema de violencia. Adicionalmente hay un serio problema de impunidad porque ciertamente
Han fallado las políticas de seguridad implementadas por los gobiernos de los últimos años, pero además ha habido una débil capacidad del sistema judicial, del sistema de justicia, de la Fiscalía General de la República, que es la encargada de dirigir la investigación, básicamente de dirigir la investigación penal, de esclarecer los hechos. Entonces hay claramente un binomio que tiene que ver con violencia e impunidad, ¿verdad? Muchos de los casos, por ejemplo, que la policía captura y que llegan al sistema judicial son sobreseídos. ¿Y por qué son sobreseídos? Porque la Fiscalía presenta en muchos casos expedientes sin mayor fundamento. Esto lo saben perfectamente los jueces. Entonces hay un problema sistémico de debilidad institucional de un Estado débil, pero que además ha sido un Estado que ha instrumentalizado el tema de la violencia a lo largo de las últimas 2 décadas. El uso político de las pandillas no es nuevo. Esto se produce inicialmente y nosotros... ¿Y en este gobierno se ha dado un uso también político de las pandillas? Sin duda, sin duda. ¿En qué momento? ¿En el tema de la tregua? Sin duda. En el tema de la tregua hubo también negociaciones de cara a las elecciones de 2009 de partidos políticos con grupos de pandillas, lo cual de alguna manera genera luego una escalada de violencia a inicios de 2009 y que tiene que ver con lineamientos de ciertos grupos, sobre todo de la AMS, de incrementar los homicidios para desestabilizar al gobierno, ¿no? Adicionalmente, pues la tregua es parte de una ecuación política que termina, digamos, permitiendo que el estamento militar retome el control del aparato de seguridad. Digamos, exfiscal, que Janet ha descrito de alguna manera, ¿no? Los otros componentes que ciertamente son parte de un ajedrez que todavía no se trata de entender. Uno, por supuesto, el accionar de las pandillas motivado, dice ella, probablemente o en algunas ocasiones por el crimen organizado. La impunidad que existe en el sistema judicial, acabamos de ver un juez vinculado con las pandillas, la ineficiencia algunas veces en la investigación que genera impunidad, el círculo de impunidad que genera el no castigar a aquella persona o no judicializar un caso que aparentemente tendría que ser judicializado, etcétera. Mira, tenemos todo eso. Sí. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se recompone todo esto? Yo, un poco en broma, en la pausa comercial decía, las cosas se hacen como, o se deshacen como se hacen, ¿no? Por lo menos jurídicamente hablando, pero no sé si en este caso aplica esa situación, es decir, de renunciar a los códigos garantistas, de, por ejemplo, regresar los líderes de pandillas donde estaban, etcétera. No sé por dónde, si ustedes estuvieran en sus manos, hay que entender. Hay varios aspectos, y antes de comentar lo que me estás indicando, solo quisiera indicar que el diagnóstico que ha hecho la licenciada Aguilar me parece estupendo. Solo le agregaría el tema de los centros penales, que el tema de los centros penales, o sea, con todos los problemas de la policía, de la fiscalía, del sistema garantista, si se logra una condena, que de hecho se logran, y se pasa al sistema judicial, el sistema judicial ya en centros penales es sumamente ineficiente y realmente la mayoría de las extorsiones se están dando desde los centros penales. Entonces tampoco eso de que pase y que se obtenga una condena tampoco es seguridad de readaptación como debería ser o de reinserción a la sociedad. No es ninguna garantía, por el contrario, pasar a centros de detención son realmente continuar delinquiendo con protección y con comida y con techo. Eso sería lo único que yo le agregaría al diagnóstico que muy atinadamente ha presentado la licenciada y la universidad. Ahora, cambiar esto implica, en primer lugar, despolitizar el tema. Y ustedes comentaban ahorita de que esto se ha politizado. Claro, pero es que son votos. Los familiares de los que no están detenidos son votos y ellos van a votar por determinado partido político. Y de hecho lo han hecho. Los únicos que no pueden votar son los que están guardando detención, los que están dentro de las prisiones. Pero los familiares que sí velan por ellos, sí pueden ir a votar. Y desde las prisiones les dan indicaciones de por quién tienen que votar. Entonces, lo primerito que hay que hacer es despolitizar, sacar este tema de la palestra política y empezar a pensar qué se tiene que hacer. Hay que reformar los códigos, hay que ver todo lo que es la reinserción, la tolerancia, los códigos de los menores. Es decir, hay que sentarse y discutir realmente como sociedad cómo se le tiene que buscar esto. No es una solución fácil y en 1 o 2 años no se va a solucionar esto porque hay demasiadas heridas, hay demasiadas situaciones. Y el tema del crimen organizado, ese es un tema que difícilmente se va a arreglar. Pero el tema de las pandillas, el tema de los jóvenes, el tema de las masacres,
Eso sí, si en tiempos pasados se arregló el tema de los secuestros, que era típicamente delincuencial, el tema de las maras se puede arreglar, pero hay que tener voluntad y hay que despolitizarlo para que los políticos no lo vean con signos de votos. Ese es el tema. Y hay que hacer análisis científicos, antropológicos, para que realmente tengamos una concepción. A ver, don Mauricio. Quizás tratando de ver esto desde un punto de vista estratégico, la despolitización definitivamente es lo primero que hay que hacer. El tema delincuencial se empieza a politizar con el lanzamiento del Plan Mano Dura ya por julio, agosto del año 2003. En la colonia Dina, ¿no? Salió el presidente Francisco Flores, sí, con una chaqueta café y con una pared de grafiti, o sea, ya aparecían los tres que salían ahí, ellos parecían los... ¿Quién era entonces el director de la policía? Era Meneses y estaba el ministro Martínez Varela de Defensa. Ese fue un mensaje que salió en los periódicos, yo lo vi en los periódicos, inmediatamente pues se vio de que eso iba a ocasionar más muertes, que era un asunto totalmente politizado, porque esto venía de una recomendación política de un asesor extranjero en Honduras, que ahí habían metido con el presidente Maduro el Plan Mano Dura, y electoralmente... Y capitalizó muchos votos. Porque también, por el otro lado de las víctimas, si usted le pregunta a una víctima que ha sufrido un ataque de un marero, la víctima le dice, no, esos tienen que matarlo, tienen que... O sea, la reacción, entonces habían votos. Luego viene Tony Saca con el Super Mano Dura, ¿verdad? Que también se le dijo, mire, esto... no, pero electoralmente funcionaba y son errores que se cometieron definitivamente, en los cuales las personas que técnicamente veíamos el problema no estuvimos nunca de acuerdo con eso. Luego viene el gobierno del presidente Funes en el 2009, ahí empieza políticamente con una visión ideológica del tema delincuencial y se pretende que la policía vaya a combatir la pobreza. ¿Cómo va a combatir la pobreza la policía? Si la policía, desde el momento en que anda armado, un policía es para combatir a la criminalidad. La marginación, la exclusión social, todas esas cuestiones las tienen que combatir los ministerios encargados de eso, el área social, salud, educación, parte política, o sea, pero con esa ideologización viene y el presupuesto de la policía se va a un 80% a prevención y un 20% a la parte represiva, cuando la policía está para perseguir al criminal en la calle. La prevención es necesaria definitivamente y hay componentes dentro de la policía. Hicimos policía comunitaria, hemos hecho varias cosas en esos tiempos, pero la principal misión de un policía es combatir al criminal. La otra parte tendrá que ser la que va a ver la prevención, la rehabilitación, la reinserción. O sea que ahí se politizó toda la situación. Se reorientó mal el presupuesto de la policía en ese momento. En ese momento estaba así. Y por cierto que el presupuesto, nosotros trabajamos con 100 millones de dólares al año. Ahora se está trabajando con 300 y no se ha triplicado la fuerza policial, no se ha triplicado. O sea que realmente hay un problema de eficiencia y de efectividad, como lo mencionaba Garrido. En la parte de politización. Luego vamos a otra parte importante estratégica que creo que debe tomarse en cuenta, y es que el Estado debe de enfocarse como tal, con todos sus componentes, no solo represivos, sino que todo el área social, el área económica debe enfocarse al combate de la delincuencia, a empezar a resolver el grave problema que tenemos en este país. ¿Qué significa esto? Que los programas económicos también se enfoquen en función de los jóvenes, por ejemplo, de cómo crearles empleo, que la parte social vea cómo atiende las comunidades y las familias de los criminales que están en las cárceles. O sea, todo el Estado debe de irse ahí. Y el tercer componente, diría yo, estratégico, que debería de promoverse es que todos los sectores se involucren en este problema, a buscar cómo resolverlo, incluido la sociedad civil y los ciudadanos. Ese es un buen punto, Janet, y me gustaría escuchar tu opinión, porque algunas veces uno percibe, digamos, un esfuerzo de la Policía Nacional Civil, un esfuerzo, por ejemplo, de la Iglesia, un esfuerzo, por ejemplo, de ONGs, un esfuerzo de los maestros, pero son esfuerzos aislados y separados. De hecho, hace poco yo conversaba con, siempre pongo este ejemplo porque es bien importante, con el párroco de la Iglesia San Benito, y me decía que hay que unir esfuerzos. Yo le preguntaba, ¿y usted sabe cuántas iglesias, cuántas escuelas hay en su circunscripción? Y me decía, pues no. ¿Algunas veces se ha reunido usted con los maestros de esas escuelas o con los padres? No. En San Vicente, me dijo, hay un ejemplo muy importante de eso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que pareciera que hay los que deberían de alar para el mismo lado, están alando para distintos lados, ¿no? Y si se unen presupuestos, si el maestro conoce el problema
que tiene la escuela y que tiene el estudiante y el padre de familia también y la iglesia también, es más fácil de resolverlo. No sé si por ahí viene un poco más allá del presupuesto y a dónde ha sido más enfocado el presupuesto. Sin duda, el problema de la descoordinación, de la desarticulación, de la dispersión de esfuerzos ha sido una constante que nos ha afectado como país. Bueno, vemos dos comisiones, perdona, vemos una comisión de una tregua y otra por otro lado, por ejemplo. Justamente, pero digamos, cuando este gobierno llega, se inicia un esfuerzo importante de formulación, de diseño de una política integral de justicia, seguridad y convivencia, que justamente atendía todos estos aspectos técnicos, de capacidades científicas que hemos hablado, atendía el tema de la rehabilitación, había una apuesta por la prevención y obviamente de fortalecimiento de las capacidades de la policía, pero que finalmente no es implementada. Una muy buena política, ¿verdad?, a la que se le apuesta el primer gabinete de seguridad, la formula con la participación de diferentes sectores y que justamente establecía al menos las bases para poder articular esfuerzos. Por ejemplo, en el tema de prevención, yo sé que se inició con una convocatoria amplia con formación de comités locales de seguridad que integraban a los principales actores locales y que iban a territorializar la política de prevención. ¿Seguridad y convivencia ciudadana? Exactamente, y que iban a implementar sus propios planes a partir de las propias necesidades locales, porque no es lo mismo atender el problema de crimen en Apopa que atenderlo, por ejemplo, en El Paraíso, de Chalatenango. Exactamente. Entonces, justamente había una visión de trabajar desde lo local. La gestión local de la seguridad es una estrategia, es un enfoque que ha tenido mucho éxito en países como Colombia y que ha permitido justamente empoderar a los actores locales. ¿Dónde está y cuándo, dónde se muere esto? ¿Dónde se detiene esta política pues la de seguridad y política convivencia se ciudadana? formula, ¿verdad? Yo estuve incluso en algunas consultas a las que convoca el propio presidente de la República y después, sorpresivamente, se deja de lado la política y se decantan por medidas populistas y reactivas, como la remilitarización de la seguridad y finalmente el tema de la tregua. Parece ser que hubo problemas de orden político, presiones de diferentes grupos para implementar esta política integral. En ese sentido yo creo que no podemos ser ingenuos. Detrás del tema de seguridad hay una agenda de actores legales e ilegales a los que les afecta, digamos, en la medida en que el tema de la seguridad ha sido un tema que ha generado mucho lucro a muchos actores de este país. Pero además, en la medida en que la policía es más efectiva, en que el sistema judicial es más efectivo, se atenta, digamos, contra los intereses de la criminalidad organizada, que es para mí la principal amenaza a la seguridad. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Hay un tema que ustedes lo han escuchado en varias ocasiones, ¿no? O una expresión ciudadana que lo han escuchado en varias ocasiones. Miren, aquí no hay otra, ¿no? No hay vuelta de hoja, sino que, por ejemplo, don Mauricio Félix Garrizafi, hay que prohibir totalmente la aportación de armas. Han escuchado eso, hay que prohibir la venta de armas, han escuchado eso, ¿no? No sé si eso obviamente sea la solución, pero por lo menos digo, cuando usted consulta este tema a través de las redes sociales y ha escuchado varias expresiones de eso, es la misma opinión, de que debemos de comenzar por eso, ¿no? Por prohibir la venta de armas, por entrarle fuerte a este tema, porque algunos dicen lo que pasa es que mientras esto sea negocio, mientras exista la delincuencia y el crimen organizado, pues obviamente va a haber venta de armas y va a haber gente que siempre va a estar haciendo negocio de esto. Digo, como un componente de toda esta situación de la seguridad. 70% de las muertes en el país son cometidas con armas de fuego. Por eso digo, justifica un poco hablar de eso también, ¿no? Vamos a hacer la pausa, regresamos. A ver, estamos de regreso. Muchas gracias, don Mauricio. Planteado este tema, ¿no? Porque en la pausa comercial, Félix Garrizafi, con experiencia que tiene, sumaba a otros actores a los cuales aparentemente no les conviene terminar, digamos, con esta vorágine de delincuencia porque... O negocio. O negocios, ¿no? Yo decía controlar la aportación de armas, etcétera, prohibir, pero también están los que venden las armas de fuego, está el tema del crimen organizado. Bueno, la verdad es que aquí podemos mencionar varias medidas para tratar de reducir el problema de violencia en el país, pero quizás verlas aisladamente sí nos puede llevar
a desorientar o a inclusive cometer errores para el caso de los funcionarios que tienen esta responsabilidad. Pero yo quisiera ubicarme en los momentos en que estuve al frente de la policía, que el sistema en general estaba funcionando bastante bien, había coordinación interinstitucional, se habían reducido los homicidios, repito, como a 5.6, se eliminaron los secuestros, digamos que había una cierta tranquilidad a nivel nacional. En ese momento, mi pensamiento, y traté de hacerlo en ese momento, de prohibir la aportación de armas, porque efectivamente la aportación de armas generaba una gran cantidad de problemas y estaba generando esos 5 homicidios diarios por el tema de violencia social que en aquel momento hablábamos que existía en el país, de que el salvadoreño quería arreglar cualquier problema sacando una pistola y metiéndole un tiro al otro. Entonces, yo hice intentos de prohibir la aportación de armas, pero realmente no se tuvo éxito. Ahora bien, si usted me hace esta pregunta, en este momento tan crítico que estamos viviendo, yo realmente tendría dudas de que... Sí se debe prohibir la aportación de armas, la aportación de armas, porque realmente la crisis es tan seria que es como que desarmar a la población, a pesar de que lleva las de perder. Un hombre armado, a menos que sea un Rambo, puede sobrevivir un asalto, ¿verdad? Que esté entrenado constantemente. Pero lo que sucede, y le sucedía a los policías cuando sacaban su arma en licencia, los asesinaban con su propia arma. Yo a los policías les prohibí que llevaran su arma cuando salían, pero en estos momentos, en esta crisis que estamos viviendo, realmente es difícil poder decir que hay que prohibir la tenencia de armas o la venta de armas en el país. Yo creo que la medida realmente a simple vista parece muy buena, pero tiene que ir enmarcada dentro de que todo el sistema esté funcionando para que no nos vayamos a perder con el árbol y dejemos de ver el bosque, que es con lo cual hay que trabajar, porque... La percepción que existe es de que las pandillas se están matando por sí, ¿no? Por territorio, por extorsiones, etcétera, por rivalidades, y a lo mejor no es esa la verdadera, a lo mejor no es esa la verdadera razón. Ahora estamos hablando de esta posibilidad, de esta situación, que para muchos es una realidad, de que lo que está más arriba de eso es la manipulación de las pandillas por el crimen organizado. Entonces, estamos atacando mal cuando atacamos a las pandillas. Tenemos que atacar al crimen organizado para quitarle de alguna manera, utilizando aquella figura de quitarle el agua al pez. Sí, por ejemplo, el discurso de Mauricio Funes el 1 de junio de 2009 señalaba con mucho énfasis que el Estado estaba siendo acechado por las fuerzas de crimen organizado. Y este discurso se mantuvo, yo lo escuché, por ejemplo, en el discurso de la OEA, en un discurso que dio en SICA en Guatemala, señalar el énfasis en la medida en que, digamos, a su llegada habían encontrado una alta presencia y operatividad del crimen organizado, pero además una fuerte infiltración de muchas de estas estructuras en las instituciones del Estado. Ellos lo reconocen y empiezan a atacarlo, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, ese diagnóstico desde mi perspectiva no se distancia de lo que realmente ha venido ocurriendo a lo largo del país. Uno de los mayores problemas, y a mí sí me parece agregarlo al diagnóstico, es la infiltración en instituciones del Estado como la policía, el sistema judicial, la Fiscalía General de la República, de estructuras de criminalidad organizada que están obstaculizando, digamos, la implementación de planes y políticas, que están impidiendo que la justicia se aplique. Entonces, creo que es importante también señalar la importancia de una depuración. Yo creo que podemos tener un muy buen plan, una muy buena política, establecer los mecanismos de coordinación apropiados, atender el tema de la prevención, pero si no se depuran las instituciones del Estado, como ha pasado en países como México o como Guatemala o Colombia, si no se depura, por ejemplo, la PNC, que era una apuesta inicial también de este gobierno y que luego es abandonado, y más bien estos oficiales cuestionados vuelven a la policía, incluso son colocados en cargos de gran importancia, pues difícilmente vamos a poder atender el tema, porque básicamente estas instituciones están controladas, o ciertas áreas de estas instituciones ha sido, por ejemplo, sumamente preocupante que áreas
claves de la vida, de la seguridad del país, como las áreas de inteligencia, las áreas de investigación, han estado controladas justamente por algunos de estos oficiales que han sido cuestionados por sus vínculos con el crimen organizado. Claro, han sido señalados, ¿no? Pero no ha habido una investigación que determine que al final así es. Han llegado investigaciones a la Fiscalía General en la época de Zaira Navas, ¿verdad?, que fueron archivadas, simple y sencillamente fueron archivadas. Entonces hay un tema también de una elevada corrupción, pero también de infiltración de estas estructuras. De igual manera en la Fiscalía. Entonces, si no hay una apuesta como Estado también a depurar profundamente estas instituciones, hay señalamientos de casos de jueces también vinculados a estas redes, que obviamente van a impedir que la justicia se aplique. Por eso decía, entonces estamos atacando el problema del lado equivocado, estamos haciendo operativos, que no estoy diciendo que sea malo, operativos donde vamos a botarle puerta a los pandilleros, etcétera. Repito que no estoy calificando si es bueno o malo, pero si al final ellos solo son manipulados por mandos medios o son manipulados por el crimen organizado, etcétera, pues estamos atacando y enfocando mal el problema, ¿no? Tenemos que combatir entonces por dentro la enfermedad. Esos operativos hay que hacerlos, porque no se puede quedarse cruzadas de brazos las instituciones y porque la ley lo manda. Es decir, se tienen que hacer capturas cuando hay mérito para hacerlas. Ahora, llegar al mundo ideal de que no haya ninguna persona corrupta o menos transparente en todas las instituciones es un mundo utópico al cual no vamos a llegar. Yo creo que sí tiene que combatirse la corrupción o la infiltración de elementos no deseados en las instituciones, pero no vamos a llegar al mundo perfecto. Pero la pregunta es si ha hecho o no se ha hecho. Claro Usted tiene que entrarle al tema de la depuración de la policía, al tema de la depuración de la fiscalía, al tema de la depuración del sistema judicial, aquí, ¿no? En este país, un periódico pagado saca un artículo y ahí hace señalamientos infundados y ya hay corrupción, porque aquí se condena antes de que condenen los jueces. Entonces, aquí se habla de infiltración porque un medio te lo dice y eso no tiene que ser así. Aquí no se investiga antes de acusar, ni mucho menos se espera una condena judicial y demás para decir que hay infiltrados o que hay corrupción. Esa corrupción de seguro la hay y tenemos que vivir que la haya, pero tiene que haber efectividad en el trabajo de la institución. Para mí es más importante ponerle los controles y la supervisión adecuada para que las capturas sean con base en la ley, para que no se violen los derechos humanos y para que sean efectivas en los juzgados, más que estar buscando que haya cero corrupción. Sería el mundo ideal. Para mí debe combatirse la corrupción y hacerse depuraciones constantes y permanentes, pero no vamos a llegar a tener cero corrupción en las instituciones. Claro, es Entonces difícil, lo que hay que buscar es que la efectividad se garantice. Es difícil, pero tampoco se ve o casi no se ve la voluntad de querer hacer esas depuraciones al interior mismo de la Policía Nacional Civil, al interior mismo de la Fiscalía General de la República, al interior mismo del sistema judicial. Es que eso tiene que ser permanente. Por eso, pero no la ve ni permanente, ni la ve coyunturalmente esa depuración. Igual, no se pueden tomar medidas aisladas, tiene que ser paquetes completos, que aquí se ha estado reformando. Mira el tema de los buses, y ahí no hay impunidad. O sea, aquí si nos ponemos a revisar y a escarbar, Pachitos del Río, aquí en cualquier área de la vida nacional vamos a encontrar irregularidades. Pero digamos es distinto cuando se trata de funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley. Obviamente es una mayor responsabilidad, ya cuando son jueces, pero además un mayor riesgo para la mayoría de la ciudadanía, porque estamos siendo cuidados entonces por es que estamos escuchando cosas graves, ¿no? Por ejemplo, Janet, tú te recuerdas que recientemente, y usted, don Mauricio, ha de estar bien informado sobre eso también, recientemente el ministro de Seguridad, o mejor dicho, los mandos altos de la Escuela Militar, capturaron a un cadete que estaba al interior de la Escuela Militar y aparentemente tenía vínculos con el crimen organizado, con la pandilla, y no descartó, el ministro de Seguridad no ha descartado, y el ministro de la Defensa, que haya más elementos. Entonces digo, si solo vamos a estar depurando aquellos casos sobre los cuales... también. Sí, tienes toda la razón usted. Si solo vamos a estar depurando aquellos casos que nos damos cuenta por alguna circunstancia y no hay una depuración de verdad fuerte interna en esos órganos del Estado, entonces vamos a seguir siempre en el problema de que el crimen organizado va a estar adentro. Que la verdad es que el sistema en general debe de funcionar, el sistema de seguridad y el Estado, por supuesto. Lo que pasa es que aquí hay una gran descoordinación, no asumen el rol que deben de asumir las instituciones
cargadas del tema de seguridad, y aquí estoy hablando de fiscalía, del órgano judicial, de la policía, la academia, todo el sistema debe de estar funcionando y no cada quien disparándose por su lado. Si se logra tener, repito, un liderazgo en este caso del presidente de la República electo, que aparentemente pues están dando señales bastante positivas de que sí pueda haber y podamos entrar en un trabajo de ver de que el sistema funcione. Si no se trabaja en esa dirección, he escuchado yo al vicepresidente electo hablando de objetivos concretos de reducir homicidios, reducir las extorsiones, trabajar en la prevención y rehabilitación. Si no entramos como sociedad entera a enfrentar este problema en una forma coordinada, a que el sistema funcione, no se van a resolver las cosas. Y hay que estar clarísimos de que no se va a resolver de un día para otro. Nosotros le entregamos un plan al presidente Funes, se le hizo una presentación a su gabinete de seguridad para tratar las maras. Era un plan de 7 años, con objetivos de corto, mediano y largo plazo, plan de acción, y era integral totalmente. Se le hizo esta presentación como un aporte de ciudadanos, aunque llegó gente de Arena a hacer la presentación. Yo hice la presentación al Gabinete de Seguridad, esto fue en mayo del 2010, y tal como lo mencionaba Janet, hay una gran cantidad de planes, o sea, creo que hay 30, 40 planes que tienen los gobiernos y que los han ido desechando porque responden a los problemas coyunturales y responden políticamente al problema. O sea, en la medida en que esto se despolitice, en la medida en que todos los sectores participen, en la medida en que una persona asuma el liderazgo de hacer una coordinación entre todos estos planes, actualizarlos, y ahí va a empezar a funcionar el sistema, porque si no vamos a estar viendo solo medidas aisladas que no van a servir para nada y vamos a seguir dando tumbos y en el intermedio se hablaba de la bola de nieve, que esto cada vez se hace más grande, va a llegar un momento en que no va a ser posible detenerlo. Las maras son crimen organizado, ¿verdad? Las maras yo considero que ya son una amenaza para por eso, el Estado. Y las estamos viendo y nos hacen ver muchas veces que solo es un simple enfrentamiento entre pandillas por territorio, ya no es eso. Y también es importante mencionar que está el otro crimen organizado, que también utiliza las maras, y toda la delincuencia, toda la serie de problemas para que las autoridades estén dando tumbos en otras cosas y no atacar el verdadero problema. No, yo quisiera quizás en la línea de lo que planteaba el licenciado Safi, señalar justamente la importancia de no solo hacer depuraciones coyunturales, sino tienes que haber un esfuerzo permanente de las instituciones, pero sobre todo el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y de supervisión de la labor policial en este caso y de la labor judicial y fiscal, ¿verdad? Es decir, que hayan estructuras como la Inspectoría General de la República o la Inspectoría, en este caso de la PNC, pero que fue independiente. diseñada. Sí, habría que ver el diseño, pero yo creo que ahí, más allá del diseño, el tema de la voluntad política para atacar el tema. Entonces, que haya una institucionalidad capaz de monitorear y ejercer control, en este caso sobre la función policial, pero también sin desestimar que estamos frente, como digo, a estructuras muy poderosas. Yo no creo que sea un tema de unos cuantos periodistas, el tema de la infiltración de estas estructuras en la policía surge de sus orígenes, y ahí están los informes de Naciones Unidas que señalaban justamente ya la presencia. Los informes del año 95 de Naciones Unidas ya señalaban, por ejemplo, infiltración de pandillas en la Academia de Seguridad Pública. Entonces, estamos frente a un tema viejo que no se ha querido abordar. Ahora, en cuanto al abordaje, a las soluciones, pues obviamente estamos frente a un problema muy complejo, multicausal, por lo tanto las respuestas tienen que ser multidimensionales, interinstitucionales, intersectoriales, es decir, es un tema que probablemente si lo hacemos bien, si logramos articular capacidades institucionales para atender como Estado el fenómeno de forma integral, vamos a lograr tener éxito probablemente en el mediano y largo plazo. Este no es un tema de que lo vamos a hacer incluso en los próximos 5 años. Vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 102.9. Tony, ¿cómo estás? Un gusto, ya estamos en la recta final de esta entrevista y aprovecho para saludarte. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte nuevamente, a ti, a los invitados, buenos amigos allá en el estudio. Un saludo para ellos. También acá estamos presentando precisamente a Juan José Martel y al doctor Arturo Méndez Azar. Estamos a punto de iniciar pues una evaluación
desde el punto de vista de Mira, ellos, las visiones de ellos claro. de los 5 años del presidente Sí, Funes. yo quiero aprovechar para preguntarle a tus invitados y a mis invitados cómo ven de verdad ya el cierre, las últimas noticias que se están generando en torno al cierre de este gobierno, ¿no? Por ejemplo, este tema que intentó darse desde la CIGET, por ejemplo. No sé si Janet y don Mauricio Sandoval y Félix Garrizafi tienen opinión sobre esto. Esta subasta que se intentó hacer aparentemente de forma sorpresiva, digo yo. No sé, Janet, si tú has seguido de cerca también este tema. Pues sí, la verdad es que deja muchas dudas y más bien preocupaciones. Parece ser que, digamos, ciertos grupos del gobierno saliente quieren asegurar ciertos espacios de control institucional antes de su salida. Ojalá el FMLN, digamos, tome medidas al respecto. Bueno, hay una nota en diario1.com sobre eso y un magnate de las comunicaciones mexicano, Ángel González, ¿no? Ángel González, Guatemala. Habrá que leer esa Yo nota creo que también. Félix Garrizafi lo conoce porque le A hace ver, sí. adelante. No lo conozco, pero investigación. un saludo, Tony, a Juan José y a... Qué gusto. ¿Qué piensa y al Félix doctor. sobre eso? Mira, yo creo que se presta a dudas, se presta a falta de transparencia hacer cosas que se debieron haber hecho oportunamente, quererlas hacer en 2 meses, con funcionarios impuestos a casi que en de menos forma meses. muy irregular. Casi que en menos meses. En ¿no? menos meses, entonces sí se presta dudas. No estoy hablando de la legalidad, porque a lo mejor se ha hecho apegado a la ley, pero eso no significa que sea lo correcto o lo más conveniente para el país. Yo creo que ha sido más prudente que se haya detenido esto. Claro, don Mauricio. Yo igual, la verdad que esto ha sido algo expreso, o sea, súper rápido. Hasta el cambio de ¿verdad? se compra un canal 37 y se cambia la frecuencia, A la de frecuencia 11 y también. todo. O Y, sea, y de puro dedo. ¿verdad? claro, o sea, Sí. parece un poco oscuro todo esto de alguna Sí, manera. eso tiene que ser aclarado y y tal vez pudiera ser que se hayan seguido pasos legales, pero la rapidez y todo lo con lo que se ha hecho, todo lo que Huele hemos mal, conocido. o sea, hace que Hay se gato huela mal, encerrado ahí. definitivamente. Sí. Están apareciendo varias cosas también, ¿verdad? En periódicos electrónicos también. A ver qué opinan acá. Pues estamos en la última semana también ya de la administración Funes, ¿verdad? Y precisamente no hay que descuidar eso en función de que esto es normal en nuestro ambiente, ¿no? Los salvadoreños como que somos un poco entusiastas en el rumor y en las cosas que por momentos nos escandalizan, pero luego las olvidamos. Entendámoslo de que es a partir de que sale Mauricio y entra pues prácticamente Salvador y Oscar y tenemos una nueva expectativa, y lo importante es de que pensemos en cosas positivas y que las cosas las van a hacer bien. Yo diría, hay denuncias, alguna base tienen y es necesario investigarlas a fondo. Creo que el país necesita la cultura de la investigación para encontrar la verdad, porque solo así nos vamos a imponer a la cultura del rumor. Por lo tanto, hay espacio para investigar. Estas cosas lamentablemente se dan ya al final de un periodo. Toda transición es compleja, toda transición mueve aguas. Alguien va, otro viene, y aunque sean del mismo partido, siempre hay cambios importantes que ponen la situación difícil. Creo que estas cosas hay que verlas más despacio, hay que evaluarlas, porque sería un triste final de un gobierno que al final no ha sido mal calificado por la opinión pública. Nosotros, particularmente, yo estoy a la expectativa de lo que va a ser el discurso del 1 de junio en el contexto de la seguridad nacional. Bueno, y en todos los contextos del orden nacional. Pero en el tema de la seguridad, yo sí estoy a la expectativa para ver cuáles van a ser los lineamientos del presidente Sánchez Serén sobre este tema. Mi para amigo el próximo Tony, quinquenio. saludos para usted y muchas gracias Muchas gracias. por este contacto nuevamente. Qué bueno haberlos tenido a través de este Ajá. contacto, ¿verdad? A todos allá en el estudio, un saludo desde la frecuencia de Radio 102.9. Un Saludos. saludo Bueno, yo para tengo que ustedes. despedir también. Don Mauricio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Romeo, por la oportunidad. Gracias, Félix Romeo, Garrizafi un gusto. y Janet, gracias también. Gracias a vos por por la haber invitación. aportado, ¿no? Con sus opiniones a esto. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve.